Ahora estamos en contacto con Enrique Urquidi, él es jefe de bancada de Comunidad Ciudadana en la Cámara de Diputados. Diputado, buen día, le saluda Rubén Atahuichi, ¿cómo está? Muy buenos días, Rubén, un verdadero placer estar en el programa. Un saludo para ti, para todo el equipo y por supuesto para toda la masiva audiencia de la Razón Radio. Diputado, ¿está usted en la lista de los que pidieron licencia o qué criterio tiene respecto a la suspensión de la sesión de la plenaria? No estoy en la lista, por el contrario, estamos aquí en la Asamblea Legislativa. Tenemos el trabajo que estamos realizando en la Comisión Especial de Investigación del caso Ball Trading y EPFB. O sea que nosotros estamos trabajando por tiempo y materia ya prácticamente desde hace 2 semanas. Nos queda hasta fines de mayo para concluir el trabajo. Pero es lamentable, Rubén, es lamentable al punto al que estamos llegando. Y ya hace tiempo atrás se ha ido agudizando esta total inercia bajo la cual se está manejando y está la Asamblea Legislativa, fundamentalmente en la Cámara de Diputados. El pueblo lo que está esperando es pues que sus representantes le demos respuestas, tratemos, discutamos y generemos un debate respecto a temas centrales, urgentes. Tenemos en la agenda legislativa temas muy importantes, sobre todo en lo que se refiere al paquete de leyes electorales, que hasta el día de hoy no se han tratado, apenas hemos tratado 2 proyectos, faltan 3 o 4, y es lamentable realmente la señal, la imagen que le estamos dando a la ciudadanía. No es la primera vez en las últimas semanas, debo decirle, diputado, porque ya en el Senado también se ha suspendido por ausencias una sesión hace un par de semanas, en diputados algo parecido y ahora es la tercera vez. Tengo entendido, si no cuento mal. ¿A qué cree que se deba esta actuación de sus colegas, diputado? Primero a los problemas de ingobernabilidad que tiene el gobierno. Hace mucho tiempo el gobierno de Arce perdió gobernabilidad, más atribuibles a sus propios errores, a sus propias decisiones. Y además que añadido a este escenario de ingobernabilidad absoluta al que se ha llegado, tenemos los problemas de fracturas en cada una de las bancadas, los problemas que cada una de las bancadas tiene, y como si poco a este escenario difícil y complejo, se suma el tema electoral en el que muchos parlamentarios han decidido priorizar y seguramente esta dinámica ojalá pueda ser cambiada estos últimos meses. Nos quedan apenas 6-7 meses de periodo legislativo y ojalá los parlamentarios y por supuesto las fuerzas políticas entremos en una lógica como se lo habíamos propuesto desde Comunidad Ciudadana al presidente nato de la Asamblea, David Choquehuanca. Necesitamos encarar esta última recta final con una agenda mínima, que es lo que hemos venido reclamando desde hace tiempo y lo que nunca ha habido. Que se lo hemos dicho en la reunión del pasado jueves al señor Choquehuanca, de que es necesario pues, generar una agenda mínima, que no sea una agenda pretenciosa ni mucho menos, visto el escenario y la coyuntura. Pero si no tenemos una agenda mínima, esto va camino, va a terminar en el fracaso absoluto y realmente esta Asamblea Legislativa Plurinacional no va a dar las respuestas ni las señales que la ciudadanía está guardando. Sí, ayer comentábamos precisamente este tema con su colega senadora Silvia Salame, quien nos decía que debe ser una de las peores asambleas esta por la polémica que implicó esta fractura interna de las 3 fuerzas con representación legislativa. Además, las normas que han quedado suspendidas por el quiebre en el movimiento al socialismo. El MAS rige la Asamblea Legislativa a través de las presidencias, diputados con el arcismo, senadores con el levismo. Entonces es todo un chenco, como diríamos los paseños. Pero más allá de eso, ¿habrá tiempo, diputado, para revertir esta situación de la Asamblea Legislativa? Uno entiende que la institucionalidad de la Asamblea Legislativa debería abstraerse de
este ambiente electoral, pero vemos a colegas suyos ya decantándose por un candidato en la misma agrupación Comunidad Ciudadana. Muchos senadores y diputados ya están trabajando en la campaña de Doria Medina, por ejemplo. Sí, a ver, primero te decía Rubén que tiene que ver con que estos 6, 7 meses, que no es mucho tiempo para la dinámica legislativa, si no tienes una agenda mínima consensuada, no vamos a estar en el mismo círculo perverso en el que estamos desde hace tiempo. Por eso que se le ha exigido al presidente nato de la Asamblea que viabilice y ojalá suceda un diálogo honesto, transparente entre las fuerzas políticas que nos permita definir una agenda mínima para estos 6, 7 meses. Ojalá pueda suceder. De lo contrario te decía, y me ratifico en esa línea, la Asamblea va a estar en esta suerte de inercia que por supuesto lo único que va a lograr es seguir socavando su ya imagen muy devaluada ante la ciudadanía, y la Asamblea Legislativa va a terminar siendo, o vamos a terminar nuestro periodo legislativo con muy pocas respuestas a la ciudadanía, y ahí cada quien, por supuesto, tiene que asumir sus responsabilidades. Nosotros como oposición, por supuesto que tenemos que ser autocríticos, pero también el gobierno, el MAS, yo te diría que tienen una gran responsabilidad, quizás la mayor, de la actual crisis institucional por la que está atravesando todos los órganos del Estado, pero de manera quizás más visible la Asamblea Legislativa Plurinacional. Aquí hemos tocado fondo en muchos aspectos. Por darte solamente un ejemplo en el aspecto de los principios éticos, claro, de la solvencia moral de muchos parlamentarios que tienen denuncias de una cosa, que tienen denuncias de abuso sexual, que tienen denuncias, y esas cuestiones, por supuesto, que le han hecho muchísimo daño a la ya devaluada imagen y a la credibilidad institucional de la Asamblea Legislativa. Esas cosas, por supuesto, van a ser muy difíciles y va a costar mucho tiempo el recuperar la credibilidad, y ahí el desafío está seguramente para la siguiente Asamblea Legislativa, para los siguientes asambleístas que lleguen a partir del 8 de noviembre, que no solamente se va a tener un desafío ante los problemas complejos que tiene el país, sino el desafío de devolverle la institucionalidad a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Claro que sí, en eso coincidimos. Creo que va a ser tarea complicada para el siguiente periodo legislativo revertir esta situación en la que se encuentra la Asamblea Legislativa. Sí, hay que reconocer, nosotros en nuestro trabajo periodístico hemos visto legisladores que proponen, legisladores que mantienen la ética, legisladores que sí tratan de resguardar el espíritu de este órgano del Estado, que es su carácter deliberativo y también legalizador, normativo del país, pero lamentablemente hay otros cuadros políticos que no actúan en consecuencia. De eso seguramente vamos a seguir hablando en adelante. Continuando con estas acciones en la Asamblea Legislativa, ayer había reconsideración del crédito de 100 millones provenientes de la cooperación japonesa, que inicialmente estaban destinados a reponer gastos que se habían hecho para el COVID-19 en los años 2020-2021, pero finalmente no fue aprobado, no fue validado por la Asamblea Legislativa. Una parte sí de esos recursos deberían costear los gastos para el voto en el exterior. ¿A qué se debió esta negación de parte de la Asamblea Legislativa por la cantidad de votos a este crédito? Sí, a ver, como antecedentes, Rubén, este es un crédito de la cooperación japonesa de 15,000 millones de yenes, equivalente a unos 100 millones de dólares, con un interés del 0.01%, o sea, prácticamente estamos hablando, yo te diría, de un regalo, de una donación, con 4 años de gracia. Y de estos 100 millones de dólares, 7 millones debieran estar destinados a
financiar a través del Tribunal Supremo Electoral el voto de los compatriotas en el extranjero de cara a las elecciones generales, y el resto de los recursos debieran estar destinados a paliar los desastres naturales que a lo largo y ancho del país hemos vivido en los últimos meses. Nosotros, como comunidad ciudadana, y producto de que este crédito japonés en concreto fue parte de los acuerdos de los 15 puntos a los cuales se arribó el pasado 17 de febrero en esta cumbre interinstitucional y multipartidaria que convocó el Tribunal Supremo Electoral, en el que, por supuesto, Comunidad Ciudadana estuvo representada por Carlos Mesa, el presidente de la Alianza. Nosotros lo habíamos dicho y nos ratificamos que íbamos a apoyar todo el paquete de leyes electorales enmarcadas en estos 15 puntos, incluyendo este crédito japonés. Nosotros, cuando se consideró y debatió por primera vez en la Cámara de Diputados, apoyamos la aprobación. No se logró la mayoría absoluta. Ayer aprobamos y apoyamos la reconsideración del proyecto de ley. No se lograron los 2/3. Y ahí yo decía que cada quien tiene que darle las explicaciones al país, porque está claro que hay actores políticos, por ejemplo el radicalismo evista, que está en la línea clara y nítida de ponerle la mayor cantidad de piedras en el camino al proceso electoral de cara a las elecciones generales, y no estamos viendo la pólvora. Hay una línea política del señor Evo Morales y sus afines para entorpecer y para buscar sabotear la posibilidad de elecciones generales. Si hay a alguien que no le conviene tener elecciones, es pues ni duda cabe al señor Evo Morales Ayma, y por lo tanto su gente y su bancada está trabajando en consecuencia. Y lo que ha sucedido ayer, cuando no se ha abierto la instancia de la reconsideración por la falta de los 2/3, tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con esa línea de levismo apoyados por ciertos sectores de tránsfugas, disidentes, que están en esta lógica de entorpecer y de ponerle piedras en el camino al proceso de elecciones que se deben realizar en agosto próximo. Nos está diciendo, diputado, que el que no permitió o la que no permitió la reinstalación de la sesión para la reconsideración fue la bancada del levismo. Sí, además, como antecedente, Rubén, es bueno recordar que hace unas 2 o 3 semanas, cuando ya Choquehuanca convocó a una sesión de asamblea para este crédito japonés, el Senado, donde el levismo tiene mayoría, dejó sin quórum al Senado y por lo tanto no se llegó a instalar la sesión de la Asamblea Legislativa. Entonces esa es otra señal clara de quienes están buscando sabotear y quienes están buscando bloquear no solamente el crédito, sino fundamentalmente las elecciones generales. Claro que sí, recordamos, son las 18 ausencias que hubo en esa ocasión. Ahora, diputado, ¿no hay posibilidades con este ambiente de que otras normas de interés nacional pudieran ser consideradas y aprobadas en la Asamblea Legislativa? Ahí nomás están pendientes 5 proyectos de ley que tienen que reforzar el proceso electoral, diputado. Sí, a ver, hay proyectos de ley y lo hemos denunciado y se lo hemos dicho en la reunión del pasado jueves al señor Choquehuanca, de que nos parece una total irresponsabilidad que casi 2 meses después de los acuerdos del 17 de febrero, la Asamblea, la Cámara de Diputados, apenas hayamos aprobado el proyecto de ley del TREP y el proyecto de ley del debate obligatorio presidencial. Los otros proyectos están ahí en la Comisión de Constitución durmiendo el sueño de los justos. Y uno de los proyectos que, por supuesto, para nosotros es fundamental, es esencial, y asimismo el Tribunal Supremo Electoral ha manifestado de que es prioritario, es, por ejemplo, el proyecto de ley que tiene que ver con el resguardo del principio de preclusión.
estamos viendo ya acciones constitucionales, Guaitari por un lado, el señor Cusi que anuncia otra acción constitucional. Están comenzando a llover las acciones constitucionales y no es pues nada, eso no es inocente. Ahí hay un objetivo político y por eso que realmente debiéramos debatir con prioridad este proyecto de ley de la preclusión, pero está ahí hace muchísimas semanas en la Comisión de Constitución, en consultas aquí, en consultas allá, y aquí está pues la clara falta de voluntad política del MAS que no está dándole la prioridad que debiera tener este paquete de leyes electorales. Claro que sí, ahí nosotros como periodismo también percibimos ciertas actuaciones echando sombra al proceso, ¿no? Esto de Guaitari, esto de Cusi, uno no entiende. Cusi, por ejemplo, ya se ha aliado a un candidato presidencial de la oposición y anunciando que va a interponer un recurso ya nos llama la atención. Diputado, finalmente quisiera preguntarle algo sobre las elecciones. Ya el bloque de unidad se ha desgajado, por un lado Doria Medina, por otro lado Quiroga, y había una tercera persona, la señora Amparo Vallivian, que acaba de declinar su candidatura. Finalmente no hay bloque de unidad. ¿Qué criterio tiene de esto? A ver, en cuanto a la decisión de doña Amparo Vallivian, por supuesto que la respetamos, como no puede ser de otra manera. No la compartimos. Creo que la señora Amparo Vallivian ha sido un factor y un actor fundamental en la constitución del bloque de unidad, no solamente por lo que ella representa, sino porque creo que es una demócrata por convicción y que está pues en el mismo objetivo de muchos líderes de la oposición democrática, que lo que queremos es generar un proyecto serio, alternativo, de largo aliento, y queremos evitar, está claro, que el MAS reproduzca el poder en agosto de este año. Doña Amparo Vallivian ha manifestado sus razones, pero creo que más allá de estas posiciones de algunos líderes de la oposición democrática, creo que el esfuerzo que se ha hecho ha sido y es importante. Estoy seguro de que en la medida de que se vaya desenvolviendo ya el proceso electoral, la ciudadanía también nuevamente va a mostrar mucha más sabiduría que los políticos, y va a ser pues la ciudadanía la que finalmente va a consolidar una unidad que por supuesto le haga frente y pueda vencer de manera clara y contundente al MAS el 17 de febrero. Muy bien, diputado, le vamos a agradecer. A ver si nos da noticias respecto a las investigaciones en el caso de esta empresa subsidiaria de YPFB, Volt Trading, y si tiene algún elemento, un datito que adelantarnos, nosotros felices. Sí, Rubén, como te decía, ya hace 2 semanas más o menos que hemos comenzado a trabajar, producto de la resolución que se generó en la Asamblea para que trabajemos a nivel de la Cámara de Diputados. Ya hemos tenido una primera etapa del trabajo concluida, en el sentido de que hemos requerido información a yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Esa documentación se nos ha entregado durante toda esta semana y hasta el día de hoy vamos a concluir el trabajo de revisión de carpeta por carpeta, documento por documento. Es un trabajo minucioso que estamos realizando, y ya a partir de la siguiente semana, para el lunes hasta el día jueves o quizás viernes más, vamos a tener ya la etapa de las audiencias y de las declaraciones de funcionarios, autoridades que han tenido responsabilidades en los manejos, contratos de suministro de combustibles, de yacimientos, y la empresa Volt Trading. Entonces, creo que estamos avanzando, no ajenos, por supuesto, a conflictos, a problemas, a diferencias, pero esperemos, y en esa lógica estamos trabajando, por lo menos los parlamentarios de oposición, tanto Comunidad Ciudadana, y creemos para que esta comisión pueda tener hasta fines de mayo
un informe claro y contundente de cara a lo que nos ha encomendado el Pleno, que es hacer una investigación objetiva, responsable de las denuncias que se han conocido en su momento sobre el caso Volcán. Muy bien, diputado, ahora sí lo despedimos. Será hasta otra oportunidad. No, el agradecido soy yo, querido Rubén, y hasta una